Recientemente, el Congreso de los Diputados daba luz verde a la nueva ley por la que se aprueba la metodología del señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2022-26. Según se ha conocido, el nuevo cupo líquido a pagar por las administraciones vascas no incluye la cantidad correspondiente que se debería destinar a sufragar las pensiones y que en la actualidad se financian en aproximadamente un 20% vía impuestos aportados por el resto de los españoles. Por ello, le preguntamos la siguiente pregunta. ¿Considera, señor Lehendakari, que las instituciones vascas cumplen con el principio de solidaridad con el conjunto de los españoles en materia de financiación de pensiones? Previsible, sí. Ahora es muy difícil ser más previsible que usted. Entiendo, dentro de su juego político del todo vale, que para nada comparto y que dista mucho de lo que la ciudadanía merece, que ustedes quieran hacer ver que este sistema es un privilegio, que no es solidario. Pero es curioso que olvide usted deliberadamente lo más importante. Las instituciones vascas, no los dirigentes del PNV, señora Martínez. Las instituciones vascas cumplen el principio básico de respeto a la solidaridad. Si no cumpliéramos este principio básico, el Estatuto de Autonomía, el concierto económico, el cupo, serían sencillamente inconstitucionales. Lo habrían sido, además, desde hace décadas. Como usted comprenderá, todos y cada uno de los gobiernos españoles de la democracia no habrían permitido esta inconstitucionalidad durante tantos años. En Euskadi pagamos nuestros servicios a través de nuestros impuestos y pagamos a través del cupo los servicios y cargas del Estado que no tenemos asumidos. Entre ellos, los gastos de deuda pública, la corona, el ejército, la contribución al presupuesto de la Unión Europea o el Fondo de Compensación Interterritorial, señora Martínez. Este es un modelo que se ha demostrado eficaz y que funciona a satisfacción de las partes. Cuenta con el aval de las instituciones europeas y Euskadi contribuye siempre al Fondo de Solidaridad Interterritorial. Se refiere usted nuevamente a los dirigentes del PNV. Es una cuestión institucional, señora Martínez. Y están engañando a la gente y eso es muy peligroso. Mire, su objetivo, y ayer lo repitió, es la centralización. Es su objetivo, claro. No hay ningún privilegio. Es un modelo basado en la responsabilidad y ustedes están actuando de manera muy irresponsable. Su única pretensión es deslegitimar las instituciones vascas con cualquier pretexto y ahora lo intenta con las pensiones. El Pacto de Toledo estableció hace más de 25 años un principio básico para garantizar las pensiones. Se trata de un principio que se mantiene en la actualidad, la separación de las fuentes de financiación de las prestaciones de la Seguridad Social. Esta separación se concreta de la siguiente manera. Por un lado, las prestaciones contributivas, las pensiones, se financian con los ingresos de las cotizaciones y otros ingresos del sistema de la Seguridad Social. La aportación de Euskadi a la financiación del sistema de pensiones se efectúa a través de las cotizaciones de sus trabajadores y empresas, de la misma manera que en todas y cada una de las comunidades autónomas, señora Martínez. Por otro lado, a través de la Seguridad Social se pagan prestaciones no contributivas. Estas prestaciones sí se financian con aportaciones del presupuesto del Estado y Euskadi sí contribuye a estas prestaciones a través del cupo. Por lo tanto, señora Martínez, los importes que ha señalado en su intervención no son aportaciones del Estado a las pensiones. Estos importes corresponden a aportaciones del Estado para financiar prestaciones no contributivas y, repito, contribuimos a su financiación a través del cupo. Y además, señora Martínez, en Euskadi complementamos las pensiones más bajas por medio del sistema de inclusión social por la renta de garantía de ingresos. No somos los vascos los que no contribuimos a la solidaridad del conjunto de los españoles, sino que son ustedes, el PNV, los que mantienen un comportamiento absolutamente insolidario. Los vascos somos gente solidaria, pero sus dirigentes no lo son. Por tanto, el primer deber es diferenciar al conjunto de los vascos de los dirigentes del PNV. Esa insolidaridad hay que explicarla. Recientemente se ha aprobado la nueva ley quinquenal sobre el cupo con una cantidad a pagar de 1.467 millones de euros. En la actualidad, de los 166.000 millones que aproximadamente representa el gasto anual en pensiones, el 20% se financian a través del pago de impuestos, es decir, alrededor de 33.000 millones.
Siguiendo un criterio de solidaridad, a esta última cantidad habría que aplicarle el 6,24, que corresponde al índice de imputación que se aplica al cálculo del cupo y que arrojaría una cifra aproximada que ronda los 2.000 millones de euros, cifra muy superior al montante a pagar en concepto de cupo. Por tanto, los dirigentes del PNV consiguen ahorrar a través de la fórmula del escaqueo fiscal unos 2.000 millones de euros que deberían pagar a escote el resto de los españoles. No contribuimos a la solidaridad nacional, pero sí la recibimos del resto de los españoles a través del pago de sus impuestos y de sus cotizaciones para cubrir nuestro amplio déficit en materia de pensiones y cubrir las pensiones de los 571.000 pensionistas vascos. Estos datos ponen de manifiesto que el cálculo del cupo es presuntamente un engaño y un fraude colectivo al conjunto de vascos y españoles. Fraude porque se oculta la verdad y se nos hace creer que las administraciones pagan lo que les corresponde. La prueba de que el cálculo del cupo es un timo que deben pagar el resto de los españoles reside en que el PNV, desde su profunda insolidaridad, siempre negocia para pagar menos de lo que le corresponde. El cálculo del cupo es un simple intercambio de menos dinero por presupuestos o por votos. Pero existe otro engaño en torno a este asunto, ya que en contra de lo que nos quiere trasladar, el PNV no negocia para beneficio del conjunto de los vascos, sino para su propio beneficio. El beneficio no es para todos, sino principalmente para los suyos. Con ese ahorro insolidario se puede permitir continuar regando con el dinero del resto de España sus redes clientelares. Señor Lehendakari, desde el respeto a la Constitución que tiene Vox y siendo conscientes de que el cupo está recogido constitucionalmente, espero que no sea tan previsible y salga otra vez por peteneras respecto a la pregunta que yo le he realizado. Desde Vox criticamos el cálculo falso y maquillado que ustedes hacen del cupo. ¿Por qué siguen manteniendo la imputación del 6,24% cuando el peso del País Vasco en el PIB se ha reducido y ahora mismo supone un 5,93% del PIB de España? Es evidente que ustedes no dan puntadas sin hilo y lo que es de recibo es que el cálculo del cupo sea transparente y así evitaríamos sospechas de mala praxis. Incluso el defensor del pueblo aseguró la falta de transparencia en el cálculo del cupo. Señor Urkullu, para terminar, le diría lo que dijo un dirigente socialista: cupo sí, cuponazo.